Sepsis. María Luisa Martínez Vega. Docente Alejandro Ariel García Arriaga. ¿Qué es la sepsis? La palabra sepsis viene del significado griego de descomposición o pudrirse. La sepsis es el estado de envenenamiento que resulta de la presencia de gérmenes patógenos o toxinas en la sangre y en los tejidos. En una complicación grave, generalmente provoca varios síntomas, entre ellos fiebre alta, frecuencia cardíaca elevada y respiración agitada. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Respuesta inflamatoria que trae por consecuencia una liberación descontrolada de mediadores que pueden causar daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos y es de gran mortalidad. Las citoquinas en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica son antígenos solubles no específicos generados por monocitos, linfocitos u otros tipos celulares que actúan como mediadores de la respuesta inflamatoria. Los criterios para el diagnóstico de sepsis son temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o menor que 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor que 90 por minuto, frecuencia respiratoria mayor que 20 por minuto, cuenta global de leucocitos mayor que 12 por 103 o menor que 4 por 103, o la presencia de más de 10 neutrófilos inmaduros, presencia de bacterias en la sangre confirmada con cultivos, evidencia clínica de infección con una respuesta lo suficientemente adversa para producir daño orgánico, el síndrome séptico con hipotensión sistólica documentada menor a 90. El shock séptico por más de una hora que no responde a la fluidoterapia ni al tratamiento farmacológico, y las citoquinas conjuntamente con otros mediadores disregulados provocan una evolución desfavorable en el paciente. La fase de respuesta aguda ocurre una respuesta inmediata al trauma, la cual se considera apropiada y adaptada por medio de la intervención del sistema neuroendocrino. En la fase de respuesta crónica se desarrolla una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas, denominándose mal adaptadas y generándose un síndrome de desgaste sistémico. La mejor manera de abordar la respuesta metabólica al trauma es la que se considera el estado de hemodinámica del paciente y las consecuencias sistémicas que implican. Estas fases son conocidas como fase F, fase flow y fase anabólica. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Su respuesta metabólica es intensa, elevados niveles de hormonas contrarreguladoras, incremento de los niveles de citoquinas, la disfunción gastrointestinal, hipercatabolismo, hiperglicemia y la disminución de la inmunocompetencia. En la sepsis, la inflamación provoca una disfunción del sistema inmune, consiste en una disminución en la capacidad de procesar y presentar el antígeno, así como una disminución de las respuestas proliferativas del sistema de células T. La falla orgánica múltiple en la sepsis se describe como un síndrome clínico que involucra falla fisiológica progresiva e inexplicable de varios sistemas orgánicos interdependientes. Actualmente se conoce como el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Puede ser primario, se le llama de esta manera la disfunción que ocurre como consecuencia directa de una lesión conocida, o secundaria, que ocurre como consecuencia de la respuesta del huésped a una agresión, englobando en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tanto el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como el síndrome de disfunción orgánica múltiple, a la causa puede ser infecciosa o de otra naturaleza.
Existen alteraciones fisiológicas en la falla orgánica múltiple. Puede ser cardiovascular, que es la disminución de la fracción de eyección, aumento en la permeabilidad capilar, arritmias e hipertensión arterial. Puede ser hepática, hiperbilirubinemia, transaminea, ictericia, elevación de la FA, prolongación del tiempo de prombina y disminución de la albúmina sérica. Hematológica, como la disminución de la cuenta plaquetaria SID, evaluación de la cuenta de leucocitaria. Puede ser gastrointestinal, respiratoria, metabólica, hiperglucemia con requerimientos de insulina, alteración de hormonas tiroideas. O por último renal, que es la disminución en la diúresis, aumento en la creatinina sérica. La nutrición enteral precoz, sus ventajas. El incremento del flujo esplácnico, mejora la isquemia intestinal, regula la apoptosis, detiene la atrofia de la mucosa, previene el desarrollo de la translocación bacteriana, regula la secreción de péptidos y hormonas gastrointestinales y estimula el metabolismo lipídico hepático. Los pacientes sépticos se encuentran en situaciones hipermetabólicas con un aumento del gasto energético e hipercatabólica con la degradación proteica incrementada. Se recomienda proteína de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso por día, calorías no proteicas, nitrógeno 100 a 120 sobre 1, cociente de la glucosa, lípidos 60 a 40 respectivamente y calorías totales 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso. Sus requerimientos nutricionales es agua, electrolitos, oligoelementos y vitaminas. Agua de 1.2 a 1.5 mililitros. El total de agua ingresada con la nutrición debe estar subordinada a las necesidades hídricas de cada paciente. El tratamiento nutricional podría mejorar notablemente al paciente mediante el empleo de substratos específicos, ya que mejora la situación de defensa y por tanto disminuye las complicaciones infecciosas y sus consecuencias, difusión multiorgánica, estancia hospitalaria y por supuesto la mortalidad. Sin embargo, la capacidad de absorción intestinal reducida de los pacientes sépticos puede limitar el empleo de la nutrición enteral. Es posible que no sea posible alcanzar los requerimientos nutricionales por esa vía, si tomamos en cuenta la malnutrición habitual en estos pacientes y por otra la presencia de una difusión gastrointestinal hacen que no se pueda alcanzar los requerimientos nutricionales con cierta frecuencia y haya que recurrir total o parcialmente a la nutrición parenteral. La nutrición completa o trófica. El paciente crítico de nutrición parenteral puede responder a diferentes situaciones patológicas. La nutrición parenteral solo debería ser empleada en casos de contraindicación absoluta para la administración de nutrición por vía enteral. A otras, comprobar la ausencia o de tolerancia a la misma o su incapacidad para el aporte adecuado de los requerimientos metabólicos. Desde el punto de vista práctico, los problemas de tolerancia a la dieta y a las dudas sobre las indicaciones o la eficacia de la nutrición enteral obligan al empleo conjunto de nutrición enteral y nutrición parenteral en muchos pacientes durante la fase aguda del proceso séptico. Este soporte nutricional mixto es imprescindible para garantizar el aporte de los requerimientos metabólicos y nutricionales en estos casos. Como regla general, el exceso de nutrientes debe evitarse y prestar atención a la composición de la mezcla nutricional, considerando la inclusión de nutrientes específicos.
Los aportes de macronutrientes son carbohidratos de 25 a 30% según fórmulas de Harris-Benedict, lípidos hasta 40% y proteínas del 15%. Eso es todo, muchas gracias.